Los primeros 3 meses de Milei son el principio de la esperanza. Permiten a los ciudadanos argentinos saber que hay soluciones. A la gente se le olvida cuánto aporta el gasto público en el crecimiento, y lo que están haciendo los estadounidenses es una auténtica aberración. Lejos de ser un motivo de entusiasmo propagandístico para el gobierno, el informe del banco lo que te da es una señal muy inquietante a medio y largo plazo sobre el futuro de la economía española. Es grave la corrupción en sí, Claro. pero es grave además en el momento en el que se produce, que es un enriquecimiento basado en la muerte. Claro. Aprovechándose de una situación en la que miles de españoles murieron como causa de la pandemia y en la que unos facinerosos se enriquecieron con los favores del poder. Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. Hoy vamos a hablar sobre los primeros 100 días de Milei en Argentina, esa revolución libertaria que está empezando a generar datos realmente interesantes en Argentina. La propaganda mundial es completamente negativa con Milei. Vemos cómo todo ese consenso socialdemócrata que nos intenta vender que la única opción es el aumento masivo del gasto público, de la deuda y de los desequilibrios fiscales, ese consenso intenta vender que Milei es el culpable de todos los males de Argentina. Es como mínimo divertido. Pero vamos a empezar analizando algunos de los factores importantes. El primero es que mientras en redes sociales toda la izquierda populista y todos los defensores curiosos de Venezuela, Cuba y todos esos países que van tan maravillosamente, critican brutalmente a Milei, o resulta que la popularidad del presidente es mayor que en el mes pasado, y además es una popularidad que está aumentando y muy superior a la de aquellos que son los que están en la carrera contra él en la política argentina. Fijaos en la diferencia porque no es pequeña. Atención a la diferencia, porque lo que vemos aquí es cómo ha aumentado la popularidad, el grado de aprobación es muy importante, y además de eso es que el grado de aprobación ha bajado brutalmente, y es muy importante entender que el grado de aprobación de los sectores peronistas, todo esto del socialismo del siglo XXI, es también menor. Esto es importante entenderlo. El grado de aprobación de Milei ha mejorado significativamente. Pero vamos a ver qué es lo que se ha conseguido, qué es lo que falta y de qué le acusan que no tiene nada que ver con ello. Bien, empecemos por el final. ¿De qué acusan a Milei que no tiene nada que ver con él? Número uno, de que han bajado los salarios de los ciudadanos argentinos y que los salarios están por debajo del nivel de pobreza. ¡Oh, sorpresa! Eso no tiene absolutamente nada que ver con Milei, que lleva 3 meses y 2 de sus grandes reformas no se han podido implementar todavía, y la mayoría de sus propuestas legislativas. ¿Con qué tiene que ver la caída de los salarios en Argentina? Con la realidad del peso con respecto al dólar. Lo que ha hecho Milei ha sido simplemente desvelar una de las grandes bombas que había dejado el peronismo al gobierno. La primera bomba, obviamente, era un agujero cambiario que era de más del 100%. Un agujero cambiario de más del 100%. Entonces, lo único que ha hecho ha sido reflejar la realidad de lo que es el valor del peso con respecto al mercado, no esa falacia de un país en el que había más de 10 tipos de cambio oficiales, todos falsos. Por lo tanto,
ese aumento de la pobreza que le achacan a Milei no tiene absolutamente nada que ver con él. Lo que tiene que ver es con las bombas de relojería que dejó Massa en Argentina. El peronismo, ese socialismo del siglo XXI dejó, número uno, bomba de relojería, como comentábamos, el agujero cambiario de más del 100%. Número dos, las reservas del Banco Central de Argentina en negativo, con unas reservas negativas netas de más de menos 12.000 millones de dólares. Número 3, una economía completamente devastada con tipos de cambio falso más de 10, con un nivel impositivo sobre las clases que producen, sobre las pequeñas y medianas empresas, sobre los exportadores, etcétera, absolutamente incomparable con cualquier país de la región, que llega hasta más del 100% para las pymes. Esos tres factores, esas grandes bombas que ha dejado el peronismo de relojería para que le explotasen en la cara al siguiente, no tienen nada que ver con Milei. Es importante también entender que lo que se ha conseguido hasta ahora es importante porque es el principio que deja ver la luz al final del túnel. ¿Cuál es la primera noticia positiva? 2 meses con control presupuestario. Absolutamente clave para dejar de destruir el peso. Eso es importante, significativamente reducir el desequilibrio presupuestario. No podemos olvidar que otra cosa muy importante es que se ha obligado a que el Banco Central deje de emitir esa bomba de relojería cuarta que dejó también Massa, que son las LELIQs, la deuda remunerada del Banco Central. ¿Por qué? Porque eso significa más emisión de moneda a futuro. Claro, emite una deuda remunerada a un tipo completamente brutal. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa cantidad de deuda en el Banco Central después significa que se tiene que emitir más moneda todavía. Por lo tanto, lo que está literalmente haciendo Milei es parar la sangría, parar la gangrena fiscal, parar la gangrena monetaria y empezar a enseñar la luz al final del túnel. La inflación mensual se está empezando a contener. Claro que es muy alta, porque la demanda de pesos no existe, por eso es absolutamente clave dolarizar. Pero se ha empezado a solucionar y se ha empezado a solucionar las cosas como se hace las soluciones de toda la vida, que es reconociendo la realidad de una economía devastada por el peronismo, reconociendo la realidad de una moneda hundida por el peronismo, reconociendo la realidad de una pobreza disparada por las políticas keynesianas y las políticas del socialismo del siglo XXI. Por lo tanto, los primeros 3 meses de Milei son el principio de la esperanza. Permiten a los ciudadanos argentinos saber que hay soluciones reales. Permiten a los ciudadanos argentinos también saber la bomba de relojería que ha heredado este gobierno con la peor herencia de la historia de Argentina para un gobierno. Llevará tiempo solucionar, hay que dolarizar, hay que levantar el cepo urgentemente, hay que llevar a cabo reformas estructurales que reduzcan los impuestos y reduzcan los enormes desequilibrios y trabas que sufre el sector productivo. Hay mucho que hacer. Pero no olvidemos que Milei necesita que el resto de los partidos políticos participen de la solución. Y lo que ha hecho también es inmediatamente poner encima de la mesa si son parte del problema o parte de la solución. De esta lista, una gran parte son parte del problema, son el problema, son los que dejaron la bomba de relojería y por lo tanto esas bombas de relojería no solamente hay que achacárselas a los que las han dejado, sino que hay que evitar que vuelvan a tomar el poder para continuar destruyendo la economía argentina, porque el siguiente paso para Argentina es liberalismo y apertura, acercarse a las economías más progresivas, más de verdad progresistas, las que generan progreso, las que generan crecimiento económico, es acercarse a las economías más libres o
compararse con Venezuela y con Cuba y con Nicaragua, que es donde estaban. 3 meses de Milei, mucho conseguido, mucho por hacer y muchísimos retos. Pero que no te olvides que lo que le están haciendo es un sabotaje y además le han dejado una bomba de relojería con la peor herencia de la historia. Que no te engañen. Siempre que hablamos de mercados nos centramos en la parte más positiva y la información que reciben los inversores es fundamentalmente del lado vendedor, que por supuesto siempre va a decir que todo va maravillosamente. Pero es importante prepararnos porque, como explica Pablo Gil, nuestro próximo invitado, en su magnífico libro sobre cómo invertir, hay que prepararse para la próxima crisis porque los elementos que generan una crisis se van aumentando y van acumulándose poco a poco y las crisis ocurren rápidamente. Pablo Gil está con nosotros y vamos a hablar sobre todo lo que está ocurriendo en el mercado. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Daniel, encantado de estar aquí otra vez. Qué gusto, ya sabes que estás en tu casa y en este nuevo plató que estamos encantados. Te veo aquí a un tamaño como solamente merece tu capacidad. Muchas gracias. Pablo, a mí me interesa muchísimo lo que está ocurriendo con la narrativa de la inflación, ¿no? La narrativa de la inflación era que íbamos a tener un proceso de desinflación absolutamente inapelable en el que se iba a dar ese proceso de reducción de la inflación sin impacto económico, sin impacto en nada. Vemos el índice de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayendo. Vemos el índice también del Empire State de manufacturas de Estados Unidos también empeorando. Vemos a la vez que la inflación persistente. ¿Qué es lo que tiene que prestar atención el inversor que nos está viendo con todo este entorno? Bueno, yo creo que como bien explicas tú, hay un montón de señales que pueden ser entendidas como indicaciones adelantadas de problemas venideros que están ahí y que lleguen antes o lleguen después va a depender en buena parte de la política monetaria y fiscal. Mucha gente se sorprende de que las bolsas lo estén haciendo así de bien, pero no están teniendo en cuenta que pese a la política restrictiva de Powell, la política fiscal sigue siendo tremendamente expansiva. Ahí están esos déficits que mantiene la economía americana y la deuda que tienen. Evidentemente la liquidez sigue siendo en términos netos positiva, lo cual apoya al mercado. ¿Qué nos afecta o qué nos va a afectar más? Yo creo que la política fiscal este año se va a mantener como está. A partir del año que viene va a haber una auténtica batalla y va a depender mucho cómo se repartan los poderes en el Congreso y en el Senado, republicanos y demócratas. Y la política monetaria, que es el otro gran factor, pues no pinta bien, porque empezamos en enero descontando, el mercado descontaba 6 bajadas, incluso 7 en un momento dado, de tipos de interés. La Fed decía 3 y ahora este miércoles tenemos una reunión que ya veremos si vuelven a confirmar esos 3 o no, porque lo cierto es que la inflación general, el IPC general, lleva estancado prácticamente 7 meses sin ningún progreso en absoluto. Ya no tienes ese efecto base a favor. Y bueno, la primera parte del recorrido ha sido sencilla, pero lo que se está viendo ahora es que bajar de esas cotas del 3 y pico por ciento no es tan fácil, ¿no? Y estamos muy lejos del 2% de objetivo de la Reserva Federal. Es que bajar la inflación por debajo del 3 y pico por ciento, cuando no baja la masa monetaria. De hecho, lleva remontando varios meses. No baja el gasto público. Se mantienen todos los factores que mantienen la inflación persistente. Pues claro, no puedes esperar, ¿no? Como decía, no, es que hay que ver, qué sorpresa. No, pues no, ¿cómo que sorpresa? Si seguimos inyectando dinero, la inflación es persistente. Oye, que tenemos el bono de Estados Unidos al 4 y pico
pico por ciento a 30 años, que eso nos está diciendo muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo además que a mí me parece que hay una hipocresía en parte de los analistas. Es como cuando hablan de qué bien va la economía americana y digo, sí, tienen casi un 130% de deuda sobre el PIB, qué mal va la economía alemana. Digo, ya, bueno, tú imagínate que los alemanes, en lugar de tener un 60 y tantos por ciento de deuda sobre el PIB, abriesen el grifo, como han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, y permiten que haya déficits del 5, del 6, del 7% y deudas de más de un 100% sobre el PIB. Alemania sería un tiro. Lo que quiero decir es que a la gente se le olvida cuánto aporta el gasto público en el crecimiento. Y lo que están haciendo los estadounidenses es una auténtica aberración. Con lo cual, cuando comparas, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Lo que no puedes hablar es de qué mal van unos, qué bien van otros, sin tener en cuenta qué es lo que sustenta ese crecimiento, ¿no? Entonces mi sensación es que están jugando un juego peligrosísimo de, con tal de tener bienestar presente, voy a hipotecar el futuro, ¿no? Y cuando ves esa senda de gasto, esa inyección continua de liquidez, esos bailouts a todo lo que se rompe, porque realmente la crisis bancaria en Estados Unidos no la han arreglado, simplemente la han cauterizado con ventanillas de liquidez, con la ampliación de los fondos de garantía de depósitos a cualquier cantidad. Al final dices, tiene un coste. Las cosas, cuando tú pretendes que nada se rompa, que nada sufra, lo haces financiándolo de alguna manera, y lo estamos viendo, lo están financiando con deuda. Están acumulando un problema tremendo que el día que nos estalle, por desgracia, no solamente les va a afectar a ellos, nos va a afectar también a nosotros. Yo creo que acabas de dar el dato más importante, que es que hay un montón de mensajes ahí fuera repitiendo que la deuda no importa, repitiendo que el déficit no es un problema, que China necesita un gran plan de estímulo después de haberse metido en el problema que tiene precisamente por un gran plan de estímulo. Y lo que me ha encantado tu comparación entre Alemania y Estados Unidos, porque dices, claro, si Alemania tira de un 6% de déficit, pues Alemania estaría creciendo al 2 y pico por ciento, pero es que eso no es crecer, eso es engordar, ¿no? Y me gustaría que le diésemos a la gente una manera de orientarse, porque claro, por un lado están viendo que el mercado funciona relativamente bien. Tampoco tan bien, porque la gran mayoría de los valores no están haciendo prácticamente nada. Pero es importante darles algunas indicaciones para que no se lleven la sorpresa cuando toda esta acumulación de riesgos pueda generar ese efecto dominó contrario que tú acabas de comentar. Sí, digamos que lo primero que hay que entender, que tú lo decías al principio, es que cuando el mercado se ajusta, llega la corrección, esa corrección suele ser breve, ¿no? Suele ser muy violenta, muy rápida, si quieres reaccionar una vez ha comenzado, normalmente llegas muy tarde, ¿no? Entonces tienes que ir moviéndote o ajustando tu cartera antes de que ocurra. Yo, por ejemplo, cuando la gente me dice, entonces no compras nada, digo, sí, yo aproveché para estar en Japón un tiempo, ahora tengo algo en el Russell 2000, dices, hombre, ¿no te da miedo? Me dice, me da pánico porque sé lo que está pasando con los bancos, pero por otro lado, también considero, son tan animales que harán cualquier cosa con tal de que los bancos no quiebren, ¿no? Son capaces de hipotecarse hasta el infinito, ¿no? Que la Fed haga cualquier barbaridad. Creo que estamos ante un mercado de stock picking, entendido como selección. No creo que el posicionamiento ahora mismo mejor sea comprarte un índice global. Creo que hay que intentar rascar un poco más a nivel de sectores, a nivel de índices. Y a mí desde ese punto de vista, ya te digo, no me compraría el Nasdaq bajo ningún concepto, prefiero el Russell. Todavía está como a un 17% de máximos históricos. Hemos visto los datos de China, ya sé que tú no eres fan de China, que está muy manipulada la información, pero bueno, a mí hasta el hecho de que no quieran meter paquetes de estímulo excesivamente grandes me parece que tiene cierta cordura en un mundo completamente absurdo donde parece que el endeudamiento no le importa a nadie. Y luego tienes activos, hemos hablado muchas veces del oro que está en máximos históricos, hemos hablado de las criptomonedas que están en máximos históricos, hemos hablado del sector inmobiliario que al final cuando te vas al activo real
no a través de rates, dices, bueno, si aquí hay un problema de falta de oferta, no es un problema de tipos de interés, no es un problema de más que un desequilibrio de demanda y oferta, con lo cual siempre encuentras nichos, ¿no? Tienes, por supuesto, deuda pública con unas rentabilidades que no veíamos desde hacía década y media. Si te pones a buscar, puedes montar una cartera que esté bien diversificada, donde veas nichos de picos de rentabilidad razonables, ajustados por riesgo, y no meterte tanto en lo que es en la gran apuesta que todo el mundo está haciendo, ¿no? A mí me da pánico cuando miro Nvidia, con independencia de las perspectivas que tienen, y luego la realidad, ¿no? Ni Apple ni Tesla lo están haciendo bien, y luego, sin embargo, tienes Nvidia, Microsoft o Amazon que lo están haciendo muy bien. Entonces, hablamos siempre de los 7 magníficos. Digo, no, ya no son 7, son 5. Entonces, moléstate en mirar realmente dónde está el valor, porque cada vez vas a estar más recompensado por seleccionar correctamente en qué sección del mercado te quieres meter y en qué área geográfica lo vas a hacer. Yo creo que no negar la realidad del exceso monetario, pero no pensar que el exceso monetario te va a salvar de cualquier inversión burbujera en cualquier momento, porque el otro día me comentaba un ex miembro de la Reserva Federal que veía muchísima complacencia en el mercado, estimando que pasase lo que pasase, la Reserva Federal te vendría a rescatar. Pero claro, vienen una campaña electoral y 2, un cambio de gobernador que te puede llevar a que la Reserva Federal no haga nada entre el principio de la campaña electoral y cuando Jerome Powell se sale de su puesto de trabajo, que es en mayo de 2025. Es que te puedes encontrar con varios meses en los que la Reserva Federal no te rescata de nada, y tú has dicho una cosa muy importante, que es la pérdida de esas inyecciones de liquidez que están yendo por el otro lado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, queda muy poco. Yo la última vez que lo miré, y creo que ya veníamos de 2,4 billones en reverse repos en la Reserva Federal, creo que quedan 0,4, sí, un poquito menos de 0,4. ¿Qué quiere eso decir? Dices, bueno, pues que el efecto del QT, cuando la Fed dejó de renovar los vencimientos de deuda que tenía del Tesoro, pues no se ha notado, porque realmente le ha entrado ese otro flujo de liquidez al sistema financiero. Pero eso, cuando se acabe, va a poner en una situación muy complicada a Powell, porque si la inflación nos remite, justificar políticas expansivas no convencionales mientras no toca los tipos, con una economía que crece, con pleno empleo aparentemente, y dices, madre mía, a ver cómo cuenta este cuento. No es obvio. La verdad es que al mercado se traga cualquier cosa, ¿no? Con tal de que sea expansivo el resultado, les da igual. Pero yo creo que si hay un factor ahí de lo que llamamos el moral hazard, ¿no? De la Fed, de decir cómo gestionas esto a la hora de comunicarlo, ¿no? Yo creo que se van a dar cuenta en algún momento que están entrampados, que lo que han hecho, como no remita la inflación, va a haber un momento muy complejo en cuanto a lo que tengan que contar al mercado, ¿no? De por qué no hacen, por qué no siguen siendo restrictivos a pesar de que la inflación nos remite, y tendrán que decir por qué no podemos, porque como se nos ocurra hacer eso, vamos a generar una gran crisis. A ver cómo gestiona eso. Este año yo creo que va a ser muy interesante, y a medida que nos acerquemos al mes de noviembre, por la parte electoral y la renovación del puesto un poquito más adelante de Powell, va a haber una tensión ahí en el ámbito político brutal, ¿no? A ver cómo lo toma el mercado. Absolutamente. Mil gracias, Pablo. Ya sabes que estás en tu casa siempre, y tengamos muy presente este elemento. Es decir, la gran trampa efectivamente se disfraza vía gasto público y vía deuda el Producto Interior Bruto y el empleo, porque más de 50.000 de los empleos mensuales son en el sector público. ¡Oh, sorpresa! Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los datos agregados que recibe la Reserva Federal son aparentemente buenos, y en el PIB y en el empleo, y encima no baja la inflación. Entonces los tipos no se pueden bajar tan rápido como espera el mercado, y las inyecciones de liquidez que necesita el mercado para
mantener la burbuja, se van perdiendo. Eso no significa que no haya que estar invertidos, mis queridos amigos. Hay que estar invertidos, pero hay que estar invertidos de manera consciente de lo que está ocurriendo. No negar la realidad, no esperar que todo se vaya a la porra, sino ser cautelosos. Mil gracias, mi querido Pablo, y hasta la próxima. Muchísimas gracias por tu colaboración. Que vaya muy bien. Un placer. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets, y hoy vamos a hablar sobre los últimos datos y expectativas sobre la economía española, y también sobre esa preocupante cantidad de casos de corrupción que están plagando la actividad del gobierno. Y para hablar de todo ello, nadie mejor que mi buen amigo Lorenzo Bernaldo de Quirós. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy bien, encantado de estar aquí una vez más con vosotros. Un gusto. Vamos a hablar primero sobre estas últimas expectativas para la economía española. El Banco de España ha hecho un informe alertando sobre una serie de debilidades, y también, bueno, pues lo que tenemos es por parte del gobierno una enorme cantidad de datos dando una especie de visión muy optimista. Cuéntanos un poco qué es lo que está ahora mismo moviendo la economía española. Bueno, yo creo que, como comentabas, el informe último con las previsiones del banco es muy importante y, sobre todo, lo más divertido, basta el comentario jocoso, es la interpretación que ha hecho el gobierno de ese informe del banco, en el que prácticamente anuncia un futuro esplendoroso para la economía española. Yo creo que el informe del banco basta leérselo con un cierto detalle. Uno, una economía sostenida exclusivamente por el crecimiento del gasto público, con una inversión y un consumo privado, en el caso de inversión con una tendencia claramente declinante y en el consumo privado estancado, sí. Y luego un horizonte sin duda muy brillante, una economía que tiene un gap de PIB per cápita del 15% con los países de la Unión Europea, que resulta que su potencial de crecimiento es en torno por debajo del 2%, y que en el año 26, cuando se acaba la proyección del banco, estamos en 1,7, es sencillamente un drama. Claro. Y a eso unes, en efecto, que lo apunta el banco claramente, los males crónicos clásicos. Una productividad bajísima, una situación de las finanzas públicas insostenible, en la que no hay ninguna expectativa de un plan de consolidación fiscal. Por lo tanto, lejos de ser un motivo de entusiasmo propagandístico para el gobierno, el informe del banco lo que te da es una señal muy inquietante a medio y largo plazo sobre el futuro de la economía española. Y una vez que miramos esas expectativas del Banco de España y también la del resto de los operadores que tienen estimaciones para la economía española, lo que vuelve a resaltar, y en el informe del Banco de España parece bastante evidente, es el hecho de la nula fortaleza generada por los fondos Next Generation, es decir, el impacto cero de los fondos Next Generation. Bueno, eso es importantísimo. Los fondos Next Generation, que era la gran oportunidad para hacer el cambio estructural de la economía española, y además en un escenario de debilitamiento de la inversión, era un elemento capital para evitar que se produzca una evolución como la que tenemos ahora, obviamente no se están utilizando de manera eficiente. Lo que sabemos, además, es dramático. Sabemos que el 88% de lo que se ha ejecutado, que es muy poco, ha ido todo a las administraciones públicas, entes públicos y empresas públicas. El 88%. El 88%. Al sector privado es el 12%. Increíble. Eso sencillamente es escandaloso. Y teniendo en cuenta que, según lo que sabemos, y que lo contaba Fedea con un cierto detalle dentro de la absoluta opacidad del gobierno de los fondos, es que en el 21 se ejecutó el 27%, en el 22 el 24%, y hasta septiembre del 23 no sabemos nada, era el 6% de ejecución de fondos. 6%. Es decir, ¿dónde está la pasta? Claro. Increíble. Claro. Sí, pero es curioso porque ese dinero de los fondos Next Generation sí está inflando el Producto Interior Bruto. Claro que sí. Y además ha salido una información que es también muy preocupante. Claro, el dinero de Europa llega, pero no se ejecuta en proyectos y mucho menos al sector privado.
Y sin embargo, esa caja sí se está utilizando por parte del Tesoro Público para cubrir gasto corriente por parte de las administraciones públicas, aunque luego se tenga que revertir vía contable, pero está disfrazando una situación fiscal que en realidad no es la misma. Eso que comentas es gravísimo. Y eso antes o después te pasa factura. Antes o después los auditores de la Comisión Europea van a exigir cómo se están ejecutando los fondos. Y en efecto existe una muy marcada sospecha de que esos fondos se están utilizando para financiar gastos que no tienen absolutamente nada que ver con la finalidad para la que están descritos. Estuvo yo creo hace un par de semanas, me parece, ¿no?, una enviada a la Comisión Europea, sí. Y vamos a ver cuál es el informe que va a sacar sobre el examen que ha hecho sobre la ejecución de fondos. Los fondos se están utilizando mal, de manera indebida, y al sector privado no le está llegando prácticamente nada. Claro. Y si nosotros ponemos eso en el contexto de una economía que encima va a reflejar un crecimiento muchísimo más pobre, porque recuerda que en el propio documento del gobierno se decía que los fondos Next Generation iban a aumentar el crecimiento potencial en 2 puntos. Es decir, que la economía española debería estar creciendo al 4%. Por supuesto. Y está creciendo por debajo de la tendencia histórica y encima inflado por el gasto público. Pero aquí a mí lo que me parece que es también una falta de diligencia es de la Comisión Europea. Porque la Comisión Europea, ¿dónde está para poner encima de la mesa todos estos desequilibrios, ¿no? La Comisión Europea está actuando de una manera escandalosa. Independientemente de que las reglas fiscales se suspendiesen por razones obvias y naturales cuando se produce la pandemia, lo que es clarísimo es que ha tenido una laxitud incomprensible e inaceptable respecto al gobierno español. Desde el primer momento, no ya por la desviación de objetivos, sino por la propia interpretación de los diversos programas que ha mandado el gobierno español, en el que no hay reformas estructurales, en el que no hay un proceso de consolidación fiscal. Dicho eso en algún momento tiene que acabar. Vamos a ver cuáles son los resultados de las elecciones europeas en junio y qué nueva comisión tenemos. Yo creo que la nueva comisión va a ser muy difícil que mantenga al menos una laxitud tan marcada como hasta ahora, aunque obviamente no cabe esperar que aprieten las tuercas todo lo necesario. Con lo cual, al final, serán los mercados. Claro. Lo curioso aquí en este entorno es que estamos hablando, por un lado, del fracaso de los fondos europeos. El fracaso de los fondos europeos es algo que debería hacer a cualquiera de los keynesianos, pues replantearse su forma de entender la economía. Pero da igual, porque siempre acuden a pensar que hubiera sido peor o que habría que hacer más. Pero no solamente es el fracaso de los fondos europeos, es que los fondos europeos se han utilizado para los casos de corrupción que están plagando la política española. Estamos viendo cómo ministerios utilizaron fondos europeos para disfrazar contratos en los que se pagó hasta un 300, incluso un 600% más de lo que ofrecían las empresas competidoras solventes, ¿no? ¿Cómo ves tú esta preocupante, bueno, no tendencia ya, sino ya norma en la que cada día salen nuevos casos de corrupción que afectan a los ministerios del gobierno, que afectan incluso a la mujer del presidente? Bueno, yo creo que es evidente que lo que sospechábamos ha emergido a la luz con una virulencia absolutamente extraordinaria. Si no estuviéramos metidos, como estamos metidos en la realidad española, y fuéramos unos marcianos que aparecemos aquí y nos encontramos un país con una crisis institucional descomunal, con una situación económica en declive, con un riesgo de su integridad territorial altísimo, y a eso le suma con un gobierno que utiliza el poder para perseguir a los disidentes. Si a eso le sumamos además ya la corrupción, esto es Banana Republic. Ya. Entonces, yo creo que este tema es un tema muy grave. Es grave la corrupción en sí. Claro. Pero es grave además en el momento en el que se produce, que es un enriquecimiento basado en la muerte.
Claro. Aprovechándose de una situación en la que miles de españoles murieron como causa de la pandemia y en la que unos facinerosos se enriquecieron con los favores del poder. Si eso, como parece, afecta, y hay casos bastante evidentes, al menos a 3 comunidades autónomas de momento, que era Canarias, el ministro Torres, la gloriosa señora Armengol, indiscutiblemente el ministro de Sanidad, claro. Si le sumas a esos 3 mosqueteros gloriosos, la Lady de Winter, que sería nuestra querida mujer del presidente del gobierno, ya el círculo es el de la perfección absoluta. Y luego lo que ha salido estos días de las implicaciones aparentes de la mujer del presidente del gobierno con el caso de corrupción, en el caso evidente de Air Europa, acompañado de un exótico viaje a San Petersburgo, en el que no sé si se deberían a tomar unas copas con Putin, porque ya sería el socio perfecto en esta operación. Es un escándalo de tal naturaleza. ¿Qué hace la mujer del presidente en San Petersburgo con la empresa a la que después se le va a rescatar con centenares de millones de euros del gobierno español, y del con el contribuyente español? Y con el maniobrero, digamos, de la operación, el señor Aldama. Claro. O sea, es que es inédito. Es inédito. En cualquier país, si fuéramos un país normal, y nos hemos olvidado que somos un país normal, y una democracia liberal normal, y ya no somos una democracia liberal normal, el gobierno tenía que haber caído. Ya. Esto es inaceptable, pero siempre hay que tener confianza en una cosa fundamental, que es en el presidente del gobierno. Ya. Yo estoy absolutamente convencido que será ejemplar, y si se demuestra que su mujer está implicada, la echará a los pies de los caballos como corresponde. Decía el presidente del gobierno que, y le interpelaba al presidente del Partido Popular en la oposición, que si hubiese las sospechas que hay sobre las actividades de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en su partido, en el Partido Socialista, no se llegaría ni a concejal de un pueblo. Vale, yo creo que más bien es al revés, ¿no? ¿Qué es lo que ves tú en eso? Yo creo que es correcto. En el PSOE no se lleva a concejal, se llega a ministro, a candidato a presidente de una comunidad autónoma, a presidente del Parlamento y a mayor gloria a ser señora del presidente del gobierno. Sí. Una carrera triunfal ante esta situación. Es un escándalo, es decir, el problema fundamental es un gobierno que ha perdido el mínimo sentido del decoro y de la dignidad. Entonces, son capaces de hacer cualquier cosa. Claro. Y cuando uno es capaz de hacer cualquier cosa, nadie está seguro. Y el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el forzamiento que se ha hecho a los procedimientos, sí. La entente Fiscalía, Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, para perseguir a un individuo concreto, es absolutamente inaceptable en un Estado de Derecho. Él es la víctima, pero podemos ser cualquiera de nosotros. Claro. Cuando un gobierno está dispuesto a sobrepasar los límites, nadie está seguro. Claro, porque nosotros tenemos un acuerdo con todos, dentro de la legalidad y la legislación, con la agencia tributaria, en los que la agencia tributaria tiene todos nuestros datos y puede acceder a todos nuestros datos a cambio de algo sagrado, que es que lo que se dirime sobre esos datos se hace entre la agencia tributaria y el individuo sin que salga. Y de repente nos encontramos a una ministra de Hacienda que filtra una supuesta investigación horas antes de que lo publiquen los medios de comunicación por una filtración también ilegal y encima con algo que es absolutamente inaceptable, ¿no? No, y además, aparte de inaceptable, hemos llegado a la caricatura de que es la filtración de un idiota. Claro. Porque que el ministro de Hacienda filtre, no tiene que saber eso, que es un delito, claro. Porque no puede conocer los datos concretos de un contribuyente. Eso es un delito conforme a la Ley General Tributaria. Pero que además, si lo conoce, diga que lo ha leído antes de que se publique, es que es idiota. Es que hay que ser absolutamente increíble. Estos ni siquiera hacen bien esas cosas. Claro. Es decir, debían hablar del viaje
¿Qué ha hecho a San Petersburgo? Nuestra querida presidenta debía haberse informado con los tipos del contraespionaje y la inteligencia rusa cómo se hacen estas cosas. Claro, Esto no es serio, hombre. Hubiera sido más profesional. Hombre, claro. Muchísimas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, como siempre, estás en tu casa. Gracias por tu análisis y con todos ustedes seguimos dentro de unos minutos. Sigan defendiendo la libertad. Hola Daniel, hoy para Money and Markets traigo algo que además da la casualidad que has estado hablando el último día con la gente de The Objective y que dices que todos nos vamos a cocer con ese tema. Efectivamente, acaba de salir los últimos datos de deuda publicado por el Banco de España y hemos llegado a 1.582.000 millones. Pero yo quiero hacer no un análisis de la deuda completa consolidada, sino de la parte que corresponde al área de responsabilidad exclusivamente de Pedro Sánchez. Mira, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno, en este país teníamos el 30 de junio una deuda que era en total de 1.125.000 millones, que se descomponía en 1.021.000 para la Administración Central, casi 70.000 millones para los organismos autónomos y 35.000 millones en números redondos para la Seguridad Social, y decíamos en aquella época que la Seguridad Social estaba muy cerca de poder quebrar. Bien, 68 meses después, es decir, 5 años y medio y un poquito más que lleva Pedro Sánchez al frente del gobierno, la deuda ha pasado de 1.125.000 a 1.579.000 millones, con un incremento de 454.000 millones solo en la parte, como he dicho, de Pedro. ¿Esto qué significa? La deuda se reparte en la Administración Central en 1.422.000 millones, creciendo en 402.000. Los organismos autónomos, está claro que Pedro no quiere que metan mano en la cazuela y por lo tanto ha decidido que estos no deben de endeudarse, sino que amorticen su deuda, que para eso ya se amortizan ellos, ya se endeudan ellos, ya ha reducido la deuda en 29.000 millones, y la Seguridad Social, que ha pasado de casi 35.000 millones a 116.000 millones de euros. Es decir, que si en el año 18 pensamos que la Seguridad Social podía estar muy cerca de la quiebra, ¿qué podemos decir en estos momentos de cómo nos lo está dejando Pedro? Pues para los demás. Es decir, en todo este tiempo, en los 68 meses que lleva el señor Sánchez al frente del gobierno, nos hemos ido endeudando mes a mes a una media de 6.676 millones de euros. El otro día, el presidente del gobierno dijo que se preparase la oposición para comer asientos y banquillos en el estrado de la oposición y que él iba a aguantar hasta el 2027. Bien, con los datos que tenemos, es decir, que es el dato que yo quiero que se quede en la mente de los espectadores de Money and Market, con los datos que tenemos ya después de 68 meses, sabemos que poco se va a desviar de esos 6.600, 6.700 millones mensuales de endeudamiento. Esto quiere decir que si Pedro Sánchez se mantuviese en el gobierno, el día que lo abandonase en julio del 2027, la deuda desde enero hasta esa fecha se habría incrementado, agárrate, que viene en una curva, en 280.000 millones de euros más y habríamos llegado a 1.860.000 millones solo en la Administración Central del Estado, en los organismos autónomos y en la Seguridad Social. Nos vamos a cocer. Yo creo que tu frase de que nos vamos a cocer como cangrejos está más clara que el agua. Esto ayuda a que la gente lo entienda. Podemos llegar a la auténtica barbaridad de que el 31 de julio del 2027, si Sánchez aguanta del poder, este país esté endeudado, no hasta aquí las cejas, sino que estemos completamente cubiertos de ese
líquido que huele tan mal y que no quiero mencionarle a nuestros queridos espectadores. Esta es la realidad. O conseguimos democráticamente echarle de este gobierno o vamos a oler 1.860.000 millones de deuda mal olorosa, pero que algún día tendremos que pagar. Casi nada. Espero que no os haya asustado demasiado, pero en cualquier caso creo que es necesario que todo el mundo lo sepa para que se conciencie a la hora de votar. Nos vemos en el próximo vídeo, Daniel. Uno de los mitos más vendidos en los últimos meses ha sido el de esto de la desinflación rápida y sin impacto en la economía. Nos decían que no nos preocupásemos, que iba a haber un aterrizaje suave y que la inflación iba a bajar rapidísimamente y además la economía iba a crecer maravillosamente y no había ningún problema, y esto era un nuevo paradigma. Como siempre, el cuento del nuevo paradigma. No, señor, no ha ocurrido y no está ocurriendo. Vamos a ver algunos gráficos que nos muestran cómo esa narrativa sobre la inflación se está desplomando a toda velocidad. Número uno, aquí lo que vemos es, en este gráfico cortesía de Bloomberg, es hasta qué punto los miembros de la Reserva Federal están dando mensajes más cautos con respecto a la bajada de tipos de interés. Y lo que es muy evidente es, número uno, que el sentimiento sobre la inflación y el sentimiento sobre el crecimiento han cambiado y han cambiado significativamente. Que los miembros de la Reserva Federal ya ven la inflación, como llevamos diciendo varios meses, persistente y más preocupante. El último dato de inflación de Estados Unidos nos muestra que todos los precios subieron en febrero, excepto uno de los que conforman la cesta del IPC. Por lo tanto, lo que tenemos que ser muy conscientes es que cuando se está aumentando masivamente el gasto público, cuando se está aumentando también la masa monetaria, ojo que está subiendo, cuando los tipos permanecen a un nivel que todavía es relativamente laxo y encima los datos agregados que recibe la Reserva Federal muestran una economía que parece que va como un tiro, el PIB va bien, el empleo va bien, ojo, que está disfrazado por un nivel de gasto público brutal y de deuda. ¿Qué es lo que ocurre? Los datos agregados son aparentemente positivos, pero mis queridos amigos, la inflación no baja como se esperaba, el dato de inflación es peor de lo que espera el mercado, y un mercado que está dopado esperando que bajen los tipos a toda velocidad se lleva el shock. Porque la inflación no baja porque recemos, porque bailemos alrededor del estudio o porque cantemos canciones de John Lennon. La inflación es un efecto monetario siempre y en todo lugar y solamente baja si se reduce la cantidad de dinero en el sistema y se reduce el déficit público, que es imprimir dinero. Por lo tanto, con un déficit público desbocado, con una deuda pública desbocada, con una masa monetaria que no está bajando, lo que ocurre es que la inflación lo único que está mostrando es ese nivel de persistencia del que llevamos alertando bastantes meses. Vamos al siguiente gráfico porque nos muestra ese factor importante bueno, pues lo que es el empeoramiento de la situación con respecto a los precios de importación, ¿no? Claro, lo que nos damos cuenta es que el nivel de la economía lo que realmente refleja es la diferencia entre la realidad que perciben los ciudadanos norteamericanos y lo que está publicando los datos agregados. Empecemos por la realidad. Índice de confianza del consumidor, cayendo además por la parte de expectativas. Índice manufacturero Empire State nos está diciendo también que el sector manufacturero en contracción. Ojo,
En febrero el dato manufacturero ha salido un poquito mejor, pero han revisado a la baja y significativamente el dato de enero, dejando el sector manufacturero en una recesión del sector industrial, recesión o desde luego contracción del sector industrial, una recesión del sector privado. Los ciudadanos perciben que la economía va mucho peor, mientras el gobierno nos vende que la economía va maravillosamente. ¿Qué separa esos dos factores? La realidad de lo que recibe cada ciudadano por el efecto de la inflación que le está destruyendo su poder adquisitivo y cómo la inflación, el gasto público, que es lo que genera la inflación, y también el endeudamiento, disfraza tanto el PIB como el empleo. Ojo, que en los datos de empleo de los últimos meses, 50.000 nuevos contratados en el sector público mensuales. Vamos a ver el siguiente gráfico que nos muestra cómo lo está valorando el mercado. ¿Cómo lo está valorando el mercado? De manera muy evidente. Aquí tenéis el índice del dólar. ¿Os acordáis de la palabra dolarización? Lo único que ha ocurrido en la economía en los últimos años ha sido la deseurización. El dólar se mantiene relativamente estable, el oro se dispara, el oro se ha disparado, pequeña corrección ahí, pero sigue siendo la mejor manera de protegerse ante la evidencia de que los ciudadanos de Estados Unidos perciben que el dólar va a seguir perdiendo poder adquisitivo. Y muchos de ustedes me dirán, hombre, pero si el dólar está estable contra monedas que pierden más poder adquisitivo, el yen y el euro, que es lo que conforma fundamentalmente el índice del dólar. El dólar efectivamente está relativamente estable con respecto a las monedas fiduciarias, pero las monedas fiduciarias están perdiendo más poder adquisitivo que el dólar. ¿Veis? Estamos viviendo un periodo de destrucción monetaria. Destrucción monetaria que disfraza el PIB, pero hace a los ciudadanos más pobres. Vamos al siguiente gráfico, también cortesía de Bloomberg, porque es importante recordar a todos aquellos que esperan generar enormes rentabilidades con renta fija, especialmente con renta fija de los gobiernos más peligrosos en cuanto a su política irresponsable fiscal, como es el caso del español, etcétera. Ojo, que es que esta es la curva de la deuda norteamericana. Es que el bono a 30 años de Estados Unidos nos da una rentabilidad de 4,4%. Eso nos dice que los norteamericanos no perciben que la inflación va a bajar masivamente. El bono a 10 años de Estados Unidos está a 4,3%. Eso significa que se está también positivizando un poco la curva. Y lo que nos está diciendo, como veis, desde 3 meses hasta 30 años, es que desde 5,3% que te da el bono a 3 meses, de 2 años que te da 4,7%, estamos hablando de destrucción monetaria, Estamos viviendo un periodo en el que nos dicen que los bancos centrales son muy cautos y en realidad lo que está pasando es que las monedas fiduciarias están siendo demolidas por una política fiscal irresponsable que ha llevado la deuda pública a máximos históricos y una economía en la que el gasto público y la deuda pública lideran el Producto Interior Bruto y disfrazan el Producto Interior Bruto y el empleo, no es una economía que crece, es una economía que engorda. Y eso siempre termina o con estancamiento secular o con una crisis a corto plazo o además con inflación persistente. El riesgo de esta inflación no es pequeño y obviamente muchas economías están ya en esta inflación. Que no te engañen, seguid defendiendo la libertad.